Bienvenidos, estamos próximos a comenzar. Siga conectado con nosotros, en breve iniciaremos.
Bienvenidos a la conferencia virtual Propósito 2020, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy, integridad financiera en tiempos difíciles, con Eduardo Saladín. Presenta Daniel Marmolejos. Buenas noches, bienvenidos. Continuamos en su conferencia Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Estamos en la última plenaria de nuestro segundo día y la verdad es que Dios ha sido bueno. Estamos muy agradecidos por su bondad para con nosotros, su pueblo. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es suficiente para lidiar aún con pecados que parecen de esta generación. La raíz del pecado está en el mismo lugar, en nuestros corazones. En el día de hoy, el pastor Jacobi nos hablaba que no existe una separación entre lo que somos como creyentes en la vida real y lo que expresamos en las redes sociales, que debemos cuidarnos de tres de los pecados más comunes: la búsqueda de aprobación, el deseo de promovernos a nosotros mismos y no a Dios, y del pecado del orgullo. Nos retó a evaluarnos cuál era el propósito del uso que le dábamos a las redes sociales. ¿Qué procuramos nosotros promover? ¿Mi reino o la gloria de Dios? Tristemente, vivimos en una época donde creemos que lo que pensamos de nosotros mismos es lo más importante, que nosotros decidimos nuestro destino. Sin embargo, la hermana Patricia de Saladín nos habló del propósito de la mujer verdadera. Nos compartió que la mujer fue creada a propósito y con un propósito, que este propósito no lo determina la cultura. El propósito de la mujer verdadera lo determina Dios, el creador, el diseñador. Él determinó el propósito de la mujer y el propósito es que en su día a día la mujer pueda vivir para la gloria de Dios con el anhelo de rendirse ante el creador. En la noche de hoy hablaremos de un tema trascendental, más aún en los tiempos de dificultad económica que nos ha tocado vivir. Y la pregunta ¿es posible ser íntegro en las finanzas? Y más en tiempo de crisis. Y para hablarnos de este tema, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Es un privilegio el poder participar de esta conferencia. Y Radio Eternidad ha sido una gran bendición para el mundo de habla hispana. Nosotros tenemos un doble motivo de agradecimiento con Radio Eternidad porque la vimos nacer y participamos en la fundación de la misma y ahora la hemos visto crecer y desarrollarse hasta su madurez. Y repito, ver la bendición que ha sido para el mundo de habla hispana. Alabamos al Señor por esa bendición. Amén, amén. Pastor, sabemos que a usted lo conoce muchísima gente por Entendiendo los Tiempos, por los años de predicación. Sin embargo, para los que están entrando por primera vez y han conectado de otros países, nosotros queríamos darle algunos datos referente a usted. El pastor Eduardo Saladín es graduado de Administración de Empresa con una maestría en negocios de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Fue propietario de una empresa de artes gráficas durante 40 años. Fue llamado a salvación por la gracia de Dios conjuntamente con su esposa a través del ministerio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el año 1981. Desde el año 1985 al 2019, perteneció al cuerpo de pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, pero en el año 2019 fue enviado a la plantación de la Iglesia Bíblica Sola Gracia en Santo Domingo, República Dominicana. Tiene un doctorado en teología, consejería y manejo de conflictos en Trinity Theological Seminary en Indiana, Estados Unidos. Es miembro de la Asociación de Consejeros Bíblico Cristiano, la ACBC, en Estados Unidos y productor del programa Entendiendo los Tiempos, que se transmite por Radio Eternidad y por televisión. Está casada con Patricia Acebal, tiene 3 hijos: Rosalía casada con Daniel, Sara con Nazario
y Eduardo con Leticia, y tienes 6 nietos: Patricia, Daniel, Samuel, Elías, Nazario, Said y Nur. Pastor, ahora el escenario virtual es suyo. Muchas gracias, Daniel. El tema que nos han asignado es un tema sumamente importante porque es la integridad financiera en tiempos de crisis. Y el tener una visión correcta del dinero, de las posesiones, el poder manejarlo de una manera escritural, es uno de los grandes retos que enfrentamos como cristianos, porque es una de las áreas de mayor tensión para muchos creyentes. Y ahora, con la pandemia del coronavirus, debemos aprender todavía a afinar más nuestras finanzas. Si vamos a la Biblia, a las Escrituras, se nos enseña que nuestros recursos deben ser administrados de manera que podamos glorificar a Dios, que podamos cubrir las necesidades nuestras, de nuestras familias, y que tenemos que ser útiles a nuestra generación. Y fíjense si esto es algo importante, el asunto del dinero, de las finanzas, de las posesiones, que nosotros pasamos la mayor parte del día trabajando para, entre otras cosas, poder producir lo suficiente para mantener a nuestras familias. Pero diariamente nos enfrentamos a diferentes situaciones donde tenemos que lidiar con las mismas preguntas que nos hacemos. ¿Qué debemos hacer con nuestros recursos? ¿Cómo yo puedo manejar mis recursos en este tiempo de crisis con la pandemia del COVID-19? ¿Cómo debo gastar mi dinero? ¿Qué debo hacer si tengo excedentes para ahorrar e invertir este dinero? ¿Cómo voy a utilizar mis recursos para la gloria de Dios? ¿Cómo utilizarlos para la expansión del reino? Y las respuestas que demos a estas preguntas nos muestran la genuinidad y la integridad de nuestro andar espiritual. Porque la forma como un creyente maneja sus finanzas, sus posesiones, nos dice mucho acerca de su condición espiritual. Si vamos a las Escrituras, vemos diferentes ejemplos de un buen uso y un mal uso del dinero, lo que nos muestra la condición espiritual de estas personas. Y quiero empezar en esta introducción por ahí. Mira un ejemplo positivo en el caso de Zaqueo en Lucas 19, de los versículos 1 al 10. Allí se nos habla que Zaqueo era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos para los romanos. Y estos publicanos muchas veces cobraban el porcentaje de impuestos que requerían los romanos, pero también cobraban impuestos de más. Zaqueo se convierte al Señor y se nos dice en Lucas 19:8 que Zaqueo dijo al Señor: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y el Señor Jesucristo le dijo: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Cómo lo mostró? Bueno, él profesó fe en Jesucristo, pero también él quiso hacer reposición y devolver cuadruplicado aquello que había tomado de más. Pero también tenemos el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía, que cuando estaban dando las ofrendas, ella llegó y dio todo el dinero que tenía. El Señor dijo: muchos dieron de lo que les sobra, pero esta mujer de su pobreza echó todo su sustento. Dice la Nueva Traducción Viviente que dio todo lo que tenía para vivir. El hecho de ellos ser generosos con sus ofrendas nos dice que ellos estaban dependiendo de Dios, tenían fe en Dios que iba a suplir para ellos. Esos son ejemplos positivos, como dije, pero también tenemos ejemplos negativos. El caso del joven rico que va donde el Señor, le dice que él ha guardado los mandamientos. El Señor le dice que venda todo lo que tiene y que los dé a los pobres, y él se alejó triste. ¿Por qué?
porque él amaba más sus riquezas que al Señor. Y por eso el Señor dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, pero en este caso es el que ama las riquezas, porque no es malo tener riquezas. El problema es amarla más que al Señor Jesucristo. O tenemos el caso del rico insensato, el cual vivía para trabajar, para hacer riquezas, y él había producido mucho, había agrandado sus graneros, había expandido lo que tenía, y dice, hablando consigo mismo, alma mía, muchos bienes tienen, bebe, regocíjate, porque era un hombre que vivía para las cosas materiales. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Has hecho tesoros, pero esos tesoros no te sirven de nada. Y es bueno que planteemos esto en la introducción, para que tú veas si tú eres una persona que está totalmente consumida por hacer riqueza en esta tierra y no estás pensando en Dios. Si estás viviendo solo para las cosas materiales. Por eso dimos el ejemplo de ese joven rico, como lo llaman, o de ese rico comerciante también en el segundo caso, que vivían o amaban más el dinero que todas las otras cosas. El Salmo 17 nos dice en los versículos 13 y 14 lo siguiente: levántate, oh Señor, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres mundanos, oigan bien, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro. O sea, que viven obsesionados con los bienes de este mundo, que están buscando su recompensa en este mundo. La forma como manejamos nuestras finanzas es una muestra de nuestra condición espiritual. Pero para Dios, el manejo del dinero y las posesiones es algo tan importante que en las Escrituras, 16 de 38 parábolas que nos dio el Señor Jesucristo, nos dicen o nos hablan de cómo debemos manejar las posesiones. 1 de cada 10 versículos, óyeme bien, 1 de cada 10 versículos en los evangelios nos habla acerca de la mayordomía del dinero. El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo. El dinero podemos decir que es neutro, no es inmoral, no es corrupto. Todo depende del uso que le demos. Si lo utilizamos para la gloria de Dios o lo utilizamos para nuestros placeres. Pero como hemos visto, la forma como utilizamos el dinero nos dice dónde está nuestro corazón. Nos dice cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Y como cristianos podemos confundirnos, como cristianos podemos desviarnos. Por eso el Señor Jesucristo nos da la advertencia y nos dice que no os hagáis tesoros aquí en la tierra, porque aquí la polilla, el orín corrompen. Aquí los ladrones minan y hurtan, sino que debemos hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo tú estás administrando los bienes que el Señor te ha dado? Si el Señor Jesucristo viniera y te preguntara, como en Lucas 16, que Él le relata a los discípulos y les dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como derrochador, óyeme bien, derrochador de sus bienes. Y Dios lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Lo llamó, ¿verdad? El administrador, el dueño, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué te diría el Señor? Tú sabes que vendrá el día, óyeme bien, vendrá el día en el cual nos pararemos delante de Dios
y daremos cuenta de cómo administramos los recursos que Él puso en nuestras manos. Yo te pregunto hoy nuevamente, ¿qué te dirá el Señor? Tú sabes que el dinero no es un juguete, como dice Randy Alcorn en su libro acerca del dinero, el que recomiendo. No es un juguete que nos da para que juguemos, sino que nos lo da para que nosotros impactemos la eternidad. Y debemos tener una visión correcta del manejo de nuestro dinero, del manejo de nuestras posesiones, de las decisiones financieras que tomemos, de los estilos de vida que vamos a llevar. Continuamente vemos a muchos cristianos que tienen un estilo de vida desenfocado, que están viviendo conforme a los patrones de este mundo y por eso están siendo inefectivos en su servicio al Señor. Decía Martín Lutero lo siguiente: en la vida cristiana son necesarias 3 conversiones. Óyeme bien, 3 conversiones. La conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la cartera. ¿Tu cartera se ha convertido al Señor? ¿O estamos nosotros siguiendo el patrón de este mundo en el manejo de nuestras finanzas? Nosotros debemos ser íntegros en el manejo de nuestras finanzas en tiempos de crisis. Y tú y yo debemos serlo. Nosotros debemos recordar que somos administradores, que somos mayordomos de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y a mí me gustaría, luego de hacer esta introducción, luego de que tú has hecho una reflexión de la condición espiritual de tu alma en relación a las posesiones, luego de que tú hayas pensado si estás glorificando a Dios con tus finanzas o no, me gustaría dar algunos principios bíblicos para que podamos evaluar más profundamente si estamos glorificando a Dios con el manejo de nuestras finanzas y si no lo estamos haciendo, podamos hacerlo. Lo primero que debemos entender es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dice la Escritura en Ageo 2:8 que el Señor dice: mío es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. En el Salmo 104:24 se nos dice que la tierra está llena de las propiedades, de los beneficios del Señor. También se nos dice que toda la tierra es del Señor. El rey David dice en Primera de Crónicas 29, las riquezas proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todo, porque él dice: oh Señor, todas las cosas son tuyas, y todo lo que yo tengo, no es que yo me lo he ganado, sino que todo lo que yo tengo viene de tu mano. Y eso nos enseña, nos da un principio. Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Te lo voy a poner en términos más personales. Tu carro no es tuyo, es del Señor. Tu casa, tu ropa, tus hijos, tu computadora, tu televisor, las inversiones que tú tienes, los ahorros, no son tuyos porque Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y te digo algo, en este tiempo de crisis, nosotros debemos ser buenos administradores, pero eso debe librarnos de ansiedad, el saber que todo lo que tenemos es del Señor, porque Él nos los da y Él nos los quita conforme a su voluntad. Por lo tanto, como administradores de Dios, debemos hacer lo que se nos dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y me gustaría que tú fueras allí. Y me gustaría que miráramos ese texto. Dice así la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres, o sea, téngannos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora,
Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos servidores del Señor y como servidores somos administradores. El Señor nos ha confiado, nos ha dejado sus bienes, sus edificios, sus graneros, sus campos, sus finanzas, sus alimentos. Todo el Señor, lo que tenemos, el Señor lo ha dejado bajo nuestro cuidado y Él quiere que nosotros seamos fieles, leales, en otras palabras, obedientes incondicionalmente a las directrices de nuestro Señor, de nuestro amo. Si alguien pone algo bajo tu cuidado y te dice, por favor, guárdame este teléfono o guárdame esta cámara fotográfica, y yo vengo y lo buscaré luego. Tú no puedes tomar el teléfono y mal usarlo o destruirlo porque no es tuyo, sino es alguien que lo ha puesto bajo tu cuidado. Así nosotros, repito, somos administradores de todas aquellas cosas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, como era José en Egipto, que era administrador de los bienes de Potifar. Entonces, el Señor es el dueño de todo y somos administradores de sus bienes. Pero hay otro principio. El Señor lo controla todo. El Señor controla todas las circunstancias. En Isaías capítulo 46 se nos dice a partir del versículo 9 lo siguiente, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Dice el profeta, solo yo puedo predecir el futuro, dice el Señor, antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y la Nueva Biblia Latinoamericana dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea que el Señor hace todo conforme al designio de su voluntad. Nosotros, como dice el proverbio, podemos planear nuestro camino, lo cual es bueno. Podemos presupuestar lo que vamos a hacer, pero debemos estar conscientes que quien dirige nuestros pasos es el Señor. Y el Señor nos da su bendición si nos quiere dar más dinero. Y muchas veces nos da su bendición también si no nos da todo el dinero que nosotros quisiéramos tener. Pero el punto aquí es que nosotros debemos confiar en el control de Dios de todas las cosas que suceden. Pero el Señor no solamente es el dueño de todo. El Señor no solamente lo controla todo. En tercer lugar, debemos aprender que el Señor es quien nos provee todas las cosas. Pablo estaba preso cuando escribe a los filipenses y él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es nuestro proveedor. Un nombre bajo el cual se conoce al Señor es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Mateo que nosotros no debemos estar afanados por qué comeremos, por qué beberemos, qué vestiremos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios suple todas las cosas para nosotros. Si el Señor provee para las aves del cielo, si el Señor provee para las bestias del campo, no va a dejar de proveer para nosotros. Y me imagino que habrá muchos que ya estarán diciendo, bueno, pues yo no voy a trabajar. No, no es así. Porque fíjense que dice que el Señor da a cada ave su alimento, pero no se la echa en el pico. Usted no ve un ave en una rama de un árbol sin hacer nada, sino que la ve diligentemente buscando su sustento. Y esto nos lleva a un cuarto principio que debemos tener presente. Dios suple para nosotros, pero Él suple a través de nuestro trabajo. En Éxodo capítulo 20, versículo 9, vemos el mandato a trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nosotros estamos llamados a trabajar como la hormiga. Por eso se nos dice en Proverbios 6,
Ve, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio. Fíjense cómo la hormiga no tiene capitán, no tiene soldado, no tiene gobernador. Y en el verano trabaja preparando su alimento para que en el invierno la comida no falte. Es una exhortación a trabajar. Y es una exhortación a aquellos que no les gusta trabajar, que son perezosos, a que trabajen. Porque en ese mismo texto de Proverbios 6, cuando habla de la diligencia de la hormiga, hay una advertencia al perezoso. Se nos dice, perezoso, ¿cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, se nos dice, y cruzar un poco las manos para reposo. Y dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La mano negligente, nos enseñan las escrituras, empobrece, mas las manos de los diligentes enriquece. Entonces Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Y Él nos dice que utilicemos esos talentos que Él nos ha dado de manera productiva. En las escrituras, en Efesios, se nos habla del viejo hombre que teníamos nosotros o que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. El viejo hombre era codicioso, era perezoso, era mentiroso. Quizás no le gustaba trabajar, o si trabajaba no lo hacía por el propósito correcto. Y dice en Efesios 4:28, hablando del nuevo hombre en el cual nos hemos convertido luego de que conocemos a Cristo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno para ayudar, compartir con aquel que padece necesidad. O sea, no solamente para conseguir nuestro sustento, sino para poder ayudar a otros. Dios nos suple con nuestro trabajo. ¿Pero qué resulta? Que ahora las personas no quieren trabajar, quieren buscar el negocio ideal que les dé todo el dinero del mundo y que no haya que trabajar luego, o que solo tenga que trabajar 1 hora diaria y ya pasar el resto del día vagando. No. El Señor nos exhorta para que seamos diligentes trabajando. El trabajo es algo noble. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo, Dios lo creó para nuestro mantenimiento, para que tengamos nuestro sustento, y debemos hacerlo de la manera correcta. Pero a través del trabajo, nosotros conseguimos los recursos que necesitamos para mantenernos. Y todos nosotros queremos poder ganar suficiente dinero para poder mantenernos a nosotros, para poder mantener a nuestras familias, para poder ayudar a otros, para poder ayudar en la expansión del reino de Dios. Y eso debe llevarnos entonces ahora a hacernos la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el fruto de nuestro trabajo? Bueno, debemos hacer una planificación del uso que vamos a dar al dinero que nos ganamos. Nosotros, se nos dice en las escrituras que debemos planificar cómo vamos a ganar el dinero y cómo lo vamos a gastar. En Lucas, capítulo 14, versículo 28, se nos dice lo siguiente, y quiero que vayan allí. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nosotros debemos hacer lo mismo. Tú debes planificar los ingresos que vas a obtener. Tú debes planificar cómo vas a utilizar esos recursos. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, que sabemos lo que ganamos, pero en este mundo tenemos un bombardeo de la publicidad
que nos hace creer que necesitamos muchas cosas para vivir, que son indispensables, lo cual no es así. Y entonces nos llenamos de deudas. Lo primero que tú debes hacer es tener un presupuesto. Y aquí tengo una hoja de presupuesto y voy a hablar con Daniel para ver si podemos luego ponerla en la página de manera que puedan tener esa hoja de presupuesto en sus manos. En esta hoja de presupuesto tenemos los ingresos y tenemos los egresos. Pero ¿qué pasa? Nosotros solamente contamos como ingresos lo que ganamos mensualmente. Si tú eres una persona asalariada en la República Dominicana, tú recibes un promedio de 12 salarios al año, recibes una regalía pascual y en la empresa donde trabajas quizás recibas una bonificación que es un ingreso fruto de los beneficios de la empresa. Tú debes tomar todos esos ingresos y ponerlos en tu presupuesto. Aquí se nos habla en ingresos de un salario, se nos habla de vacaciones, el dinero que ingresa de vacaciones, de regalía, de bonificaciones. Si tú tienes un ahorro, recibes intereses bancarios, honorarios, si eres un profesional independiente, y debes poner todos estos ingresos en esa hoja electrónica, la cual déjeme buscarla para ver si se la envío a Daniel, si él no la tiene a mano. De manera que podamos trabajar con estos ingresos. Luego, debemos cuantificar cuáles son nuestros egresos. Apuntar allí todos los gastos que tenemos de esos egresos para poder cuantificar lo que vamos a hacer con esto. Debemos cuantificar entonces esos egresos. Lo ideal es que haya un superávit de esos ingresos menos esos egresos, pero si no lo hay, debemos tomar todos los gastos que sean superfluos y eliminarlos de ese presupuesto. ¿Qué es lo básico que debemos tener en cuenta? El pago de vivienda, el pago de la salud, el pago de la alimentación, de la energía eléctrica, de aquellos gastos que necesitamos cada día para vivir. Tú no necesitas tener un vehículo grande, ni siquiera necesitas tener un vehículo si no lo puedes pagar, ni necesitas tener un televisor grande. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, como yo decía, un bombardeo publicitario que nos lleva a gastar más, que nos dice que para nosotros ser personas de éxito o para sentirnos bien, debemos utilizar tal tipo de camisas o tal tipo de relojes o tener tal tipo de vivienda o tal tipo de zapatos para que tengamos una imagen de éxito. Pero le voy a decir algo. Recuerden que la motivación de los publicistas es vender su producto. Y ellos nos viven bombardeando continuamente a través de las redes, a través de los medios televisivos, a través de las vallas. Y eso nos lleva muchas veces a estar utilizando la tarjeta de crédito en gastos superfluos. Tú debes tener un presupuesto. Tú debes cuadrar ese presupuesto para que haya un superávit. Tú debes programar tus gastos de la manera correcta. Si has puesto los gastos básicos y este presupuesto no te alcanza, debes buscar la manera de tener ingresos adicionales. Pero si hay algo que debes hacer es evitar las deudas a toda costa. Y debes saber también que si tienes un excedente, debes invertir esos recursos de la manera más sabia. Tú debes pensar que no todo es el presente, que debes ahorrar dinero para una situación como esta, como la que hemos pasado con esta pandemia, para un retiro, para una enfermedad, debes ahorrar dinero, para gastos imprevistos de manera que puedas ayudar a otros, para la educación
de tus hijos. Pero hay algo que tú vas a ver en este presupuesto que tú debes programar también, que es vital, que debe ser prioritario, que son tus ofrendas y el pago de tus impuestos. Hay muchas personas que dicen, yo estoy ahogado con todos los compromisos que tengo y no puedo ofrendar para la obra del Señor. ¿Tú crees que es correcto hacerlo así? De gastar todo el dinero sin tomar en cuenta, como veíamos al principio, la necesidad que tiene la obra de Dios, el poder sustentar a misioneros, el poder sustentar la obra de Dios en tu iglesia, el poder colaborar allí con aquellos que están en necesidad. Nosotros tenemos ese compromiso. Nosotros no podemos vivir gastando todo el dinero que nos entra. Pero también debemos ahorrar, pero debemos tener cuidado con no obsesionarnos también con el ahorro. Tenemos que tener cuidado con la codicia. No podemos olvidar los principios de que Dios es el dueño de todo, que Dios lo guía todo, que Él lo controla todo, que Él nos da la capacidad para nosotros trabajar y hacer el dinero que necesitamos para sustentarnos y que por lo tanto, debemos colaborar con su obra. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos vivir pensando en Él, que habrá un día donde estaremos en su presencia y Él nos va a pedir cuenta y nos preguntará qué hemos hecho con aquellos recursos que Él puso bajo nuestro cuidado. Recuerden que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí, que estamos de paso, que nosotros vamos camino a la Jerusalén celestial, a nuestra ciudad celestial, donde estaremos en la presencia del Señor. Recuerda que nuestros valores no son los valores de este mundo. Es bueno disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Eso es muy bueno, pero recordemos que todo lo que tiene un principio tendrá un fin y habrá un momento en el cual llegaremos al fin de nuestros días y repito, cuando estemos en la presencia del Señor y Él nos pregunte cómo utilizaste los bienes que yo puse bajo tu cuidado, ¿qué tú le vas a decir al Señor en ese momento? ¿Cómo te vas a parar frente a Él? Hermanos, todos nosotros queremos escuchar las palabras del Señor. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos ser fieles, utilizando los dones que el Señor nos ha dado, utilizando nuestros talentos, utilizando nuestros bienes, utilizando lo poco que el Señor nos da espiritual, que nos puede dar, ¿verdad? Espiritual y materialmente a su servicio, de manera que Él nos encomiende todo lo que Él quiera, porque somos fieles a su llamado. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros queremos alabar tu nombre. Queremos darte gracias por el privilegio que nos concedes de habernos llamado a salvación, por habernos concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Señor, gracias por los principios que hay en tu palabra acerca del dinero, las posesiones. Ayúdanos a evaluar nuestra condición espiritual a la luz de estos principios que hemos visto. Señor, queremos confesar nuestros pecados, que muchas veces somos absorbidos por las cosas de este mundo. Somos absorbidos por aquellas cosas que ven nuestros ojos. Y no utilizamos nuestros bienes, Señor,
para tu gloria y tu honra. Perdona tú nuestros pecados. Tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, oramos que tu Espíritu aplique estas verdades en nuestros corazones de tal manera que el tiempo que nos queda aquí en la tierra podemos dedicarlo a vivir para ti de todo corazón. Ayúdanos a presentarnos delante de tu altar como un sacrificio vivo para tu gloria. Padre, gracias por Radio Eternidad. Gracias por la obra, por la forma como el Evangelio de Jesucristo está corriendo a través de este ministerio. Te pedimos que lo bendigas, Señor, y que nos bendigas a todos nosotros, que bendigas a cada uno de los oyentes de cada uno de los programas de la emisora. Padre, día a día tú nos colmas de beneficios y por eso te damos gracias. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a andar en integridad financiera en estos tiempos de crisis, sabiendo que a tus hijos tú no los dejas desamparados y que tú nos bendices continuamente. En tu presencia ponemos nuestras peticiones, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias de verdad por traernos esos principios prácticos de cómo debemos manejar nuestras finanzas, cómo debemos hacerlo de una manera íntegra, que el problema no es tener riqueza, sino que el problema es poner las riquezas en el lugar de Dios. Que usted nos decía, la forma en que manejamos nuestras finanzas dictan mucho de cómo está nuestra condición espiritual. Que Dios nos ayude a hacer luz y a no estar perdiéndonos en los afanes de este mundo. Me gustó cuando usted dijo que el problema con el dinero es el uso que le damos. Y hay dos, o lo usamos para nuestros placeres o lo usamos para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, como usted decía, a saber que somos administradores. Que Dios nos ayude a ser fieles. Que ponga nuestra mirada, como es el lema de esta conferencia, en la eternidad y nos ayude a hacer tesoros en este tiempo, en los cielos. Dios espera que nosotros como cristianos seamos fieles. La verdad que muchísimas gracias por esos principios en un tiempo tan difícil. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra conferencia del día de hoy. Y tenemos algunas preguntas que nos han mandado las personas. Entonces, la primera es, pastor, en el día de hoy vemos muchos cristianos que son conformistas. Y la realidad es que algunos de ellos son negligentes y en ocasiones critican a los que tienen bienes. ¿Es pecaminoso para un cristiano aspirar a las riquezas? La pregunta que debemos hacernos, ¿riquezas para qué? Fíjate, Daniel, nosotros hemos visto que debemos vivir para la gloria de Dios. Que en el aspecto espiritual debemos poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Que debemos dar también lo mejor de nosotros en nuestro trabajo para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado, para poder mantener dignamente a nuestra familia, ser útiles en la sociedad. El punto es, yo quiero tener riquezas, ¿para qué? ¿Para utilizarlas para el reino de Dios o para darme yo la gran vida y olvidarme del reino de Dios? ¿Qué yo debo aspirar? Como dije, glorificar a Dios, trabajar lo más fuertemente posible. Y si Dios me bendice, amén. En esa manera, yo puedo utilizar mi dinero sabiamente para yo mejorar también en los bienes materiales que tengo, para poder hacer inversiones con sabiduría. Pero debo pensar en el reino de Dios, en la expansión de ese reino. Debo pensar no solamente en mí, sino pensar en aquellos que tienen necesidad. Ahora, si yo descuido mi orden de prioridades por estar haciendo dinero, ahí ya hay problema. Si descuido mi relación con Dios, si descuido mi matrimonio, si descuido mi familia, si descuido mi iglesia, hay problemas, porque entonces esa
eso es codicia que me está llevando a desvirtuar mis prioridades. Pastor, y con respecto a los hermanos, cuando ven que a otro le va bien, pero a ellos no, ¿cómo deben ver ellos eso? Porque a veces ven el bien de otro como un mal, simplemente porque yo no lo puedo tener. Pero, ¿cuál debe ser el corazón de ese hermano con respecto a mirar el bienestar del otro y tal vez él no vivir con con la misma soltura económica que tiene otro hermano en la misma iglesia? Bueno, yo debo entender, Daniel, como vimos, que Dios es que provee. Yo debo trabajar, debo hacer el mayor esfuerzo posible, dar lo mejor de mí, pero debo dejar el fruto de mi trabajo en las manos del Señor. Yo debo aplicar todos los principios posibles en mi trabajo, en mi vocación, en mi profesión, para hacerlo para la gloria de Dios y me vaya de la mejor manera posible. Ese es un punto. Pero Dios reparte, Dios da conforme a su propósito eterno. Hay un caso, el caso de Asaf en la Biblia, que él decía que él veía hasta los impíos, aquellos que no conocen a Dios, prosperar. Y hubo un momento que él tuvo envidia en su corazón de aquellos que prosperaban y no conocían a Dios. Y él magnificó la prosperidad de ellos. Y en ese caso, hasta que se dio cuenta cuál era el fin de ellos, Asaf dice, wow, mi porción, mi heredad, eres tú, Señor. La heredad de ellos es el dinero y por ir detrás del dinero van camino a una condenación eterna. Fíjate, Dios nos da. Si yo veo a personas que no conocen a Dios, que prosperan, yo lo que debo desear es orar, que ellos sean salvos, orar por ellos para que alcancen la salvación. Si hay personas cercanas a mí que son creyentes también, que prosperan, también debo gozarme con su prosperidad, porque Dios es que le ha dado esa prosperidad, fruto de su trabajo. Amén, amén. Pastor, otra persona nos envió una pregunta y dice, Pastor, ¿cómo puedo lidiar con las amistades que nos empujan a vivir un ritmo de vida por encima de nuestras posibilidades, aún en el entorno eclesiástico, en la iglesia? ¿Qué principio usted le puede dar para lidiar con esas amistades que tienen mayor ritmo de vida y ellos se sienten arrastrados por ellos? Mira, Daniel, nadie empuja a nadie, sino que yo quiero vivir de una mejor manera, aún sin poder, porque yo codicio, eso viene de mi corazón, yo codicio tener lo que otros tienen. A nosotros nadie nos puede empujar a nada. Por eso yo debo saber y tratar con mi corazón continuamente. Yo decía durante la charla que nosotros tenemos un bombardeo publicitario, pero déjame ampliar un poco más esto. Mira, nosotros tenemos una presión del mundo y las escrituras nos dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo nos ofrece muchas cosas a través del deseo de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida. A mí nadie me puede empujar a nada. Yo debo vivir de acuerdo a mis posibilidades. Yo debo reconocer que lo que tengo ha venido de la mano de Dios. Ahora, ahí debemos hacer un análisis, Daniel, y es el siguiente. Yo debo saber que yo no soy un vago. Yo debo saber que yo no soy un perezoso. Yo debo saber que yo estoy haciendo el mayor esfuerzo para prepararme, para trabajar y para producir para mi familia. Pero yo no debo llevarme de la presión de los demás, porque siempre tendremos a nuestro alrededor personas que están en una mejor posición económica que nosotros y otros que están en una posición económica más limitada que nosotros. Ahora, yo no puedo querer vivir al mismo nivel de aquellos amigos, de aquellos hermanos en la iglesia que tienen un mayor nivel de ingresos que el que yo tengo. Yo no puedo dejarme seducir. ¿Por qué, Daniel? Porque entonces
voy a incurrir en deudas, en lo que veíamos en la charla que dimos. Vamos a querer llevar un nivel de vida que no es acorde a nuestros ingresos. Excelente, y eso va pues de la mano de la siguiente pregunta que recibimos y ¿es pecado endeudarse en lo personal y en lo empresarial? Mira, Daniel, endeudarse no es malo si nosotros tenemos cómo pagar. Por ejemplo, es muy difícil poder tener todo el dinero para comprar una casa a mano. Pero yo sí puedo, cuando haga el presupuesto mío, ver mis ingresos y decir, mira, en vez de yo estar pagando alquiler, yo puedo tener una casa propia y el dinero que pago de alquiler lo puedo pagar al banco por una casa propia poniendo un poco más de dinero. Y el renglón que pago de alquiler, pagarlo al banco por una casa propia. Entonces, hay inversiones que yo debo o puedo hacerlas si tengo el ingreso, por la cual puedo endeudarme. Ahora, mira lo que es difícil de entender, lo que no es correcto. Hay personas que toman un préstamo para irse de viaje. Y tú ves que se van de viaje 15 días y cuando vienen tienen una deuda y están pagando una deuda durante 2 o 3 años porque se fueron de viaje. Las inversiones que nosotros hacemos deben ser para gastos o inversiones, si podemos decir así, como un bien inmueble. Si tú no tienes un vehículo y pagas mucho dinero de transporte en el transporte público y puedes comprar un vehículo nuevo o un vehículo usado de acuerdo a tus posibilidades, puedes hacerlo, pero sabiendo de dónde vas a sacar el dinero para pagar. Debes evaluar cuál es tu capacidad de pago. Ahora, lo ideal es no tener deuda, pero sabemos que hay cierto tipo de deudas que la podemos tener siempre y cuando sean bienes utilitarios, si podemos llamarlos así, o inversiones, como es tener una casa, como es tener un techo para nuestras familias. Pastor, usted sabe que en la pandemia muchos hogares han sido afectados, los ingresos de algunos han sido afectados. Y la siguiente persona nos dice, si el dinero no me da, ¿qué debo dejar de pagar y qué debo cumplir? Bueno, Daniel, debemos tomar el presupuesto si el dinero no nos da y debemos hacer ese presupuesto. Eso es lo primero. Entonces, en el presupuesto debemos identificar los gastos que son prioritarios. ¿Cuáles son? Alimentación, vivienda, gastos médicos. Es una prioridad ir a la peluquería, Daniel, para un hombre o una mujer. ¿Es una prioridad eso? Bueno, yo creo que hay que ir, no es que es una prioridad, pero es importante porque salí a trabajar con todo de pelo pelú, no hay problema. Sí, pero si el dinero no me da, bueno, yo puedo tener que lavarme el pelo en la casa, quizás, ¿tú me entiendes? No es una prioridad salir a comer fuera con los muchachos, con la familia, aunque sea ir a una pizzería, un gasto mínimo, porque si el dinero no da, yo debo concentrarme en los gastos que son prioritarios y debo dejar a un lado inmediatamente los gastos que no son indispensables. Debo pagar, si podemos decir así, aquellos renglones que son esenciales para la supervivencia. Entonces, ¿qué debo hacer con aquellos gastos que tengo? Si he acumulado deudas, como en el caso de la pandemia, cuando hay personas que han perdido su empleo. Bueno, lo ideal fuera tratar de consolidar todas esas deudas en una sola deuda con un interés bajo, si lo consiguen, de manera que puedan empezar a pagarlas a largo plazo. Pero si el dinero no me da,
no me alcanza, yo debo hacer un presupuesto, debo evaluar cuáles gastos puedo pagar, cuáles gastos no puedo pagar, debo tratar de consolidar esos gastos, debo hablar con mis deudores que ahora mismo entienden la situación que se está viviendo, de manera que pueda obtener más flexibilidad para el pago de mis compromisos. Excelente, excelente. Pastor, la siguiente pregunta nos la manda un esposo que al parecer tiene situaciones difíciles en su casa. Su esposa es una compradora compulsiva y eso le ha traído ya problemas familiares a ellos, porque usted estaba hablando ahora mismo de cómo uno debe comprar cosas que sean necesarias. Pero en el caso de esta persona, desde que pasa por un mall, pues vive comprando todo lo que se aparece y eso ha generado problemas de deuda, problemas de flujo de efectivo en su casa y la verdad, problemas matrimoniales. Yo diría dos cosas rápidamente, Daniel. Ese deseo de tener, de comprar compulsivamente, es codicia. Y lo primero que yo debo hacer es ir a las Escrituras y ver lo que Dios dice acerca de la codicia y cómo yo vencer esa codicia. Ver cuáles son las raíces de esa codicia y cómo combatirla a la luz de la palabra de Dios. Porque esa codicia, esa compra compulsiva no es más que un deseo desenfrenado de tener más cosas. Y lo primero que debemos hacer, como veíamos, es que si esto surge del corazón, yo debo tratar de lidiar con mi corazón. ¿Y cómo yo trato con mi corazón? Bueno, con la palabra de Dios. Dejando que sea el Espíritu Santo que aplique la palabra de Dios en mi corazón, de manera que se efectúen los cambios que son necesarios para ello. Debo memorizar textos bíblicos que me hablen de la codicia. Debo memorizar textos bíblicos que me digan cómo combatir esta codicia. Y debo tomar medidas, porque fíjate, tú decías, si alguien pasa por un mall, que es una plaza comercial, ¿verdad? Así que debemos decirle para los oyentes de otros países. Si tú estás en una plaza comercial y tú sabes que allí tienes tentaciones, no vayas a esa plaza comercial. O si vas a ir, prepárate mentalmente, llenando tu mente con la palabra de Dios, de manera que sepas que cuando venga esa tentación, ¿cómo la vas a combatir? Utilizando la palabra. Aquí también el presupuesto es importante. Tú tienes los ingresos, tú tienes los egresos, tú tienes aquellos gastos que son prioritarios, aquellos gastos que son normales, pero cuando tú te sientas inclinado o inclinada a hacer una compra, debes preguntarte, ¿esto es necesario? Ya yo tengo camisas de ese color o pantalones o las medias o ese artículo del hogar. ¿Qué me está motivando a tenerlo? ¿Es codicia? ¿Es vanidad? Y uno debe hacer esta reflexión en ese momento, Daniel, de manera que podamos estar apercibidos de estas luchas, que son luchas del corazón y luchas que todos nosotros tenemos. Y me imagino, pastor, que aún la persona tenga muchos recursos económicos. Usted hablaba de que somos administradores de Dios. El hecho de que tendremos que dar cuenta a Dios por cómo hacemos uso del dinero debe ayudarnos a pensar en hacerlo de una manera adecuada. Es así, Daniel. Y por eso ahí viene lo de la publicidad. Mira, una persona puede tener un carro que compró nuevo hace 2 años. Y ahora viene la publicidad de los nuevos vehículos o nuevas cámaras fotográficas o nuevos aditamentos para el hogar, electrónicos o nuevos celulares. Pero si el tuyo está bueno, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué? Ah, no, porque yo quiero lo nuevo. Porque el nuevo tiene un aditamento tecnológico más. Pero realmente, ¿eso es necesario para ti? No. Entonces, quédate con tu teléfono, aunque tengas el dinero para comprar el otro o para comprar el otro vehículo. Y utiliza ese dinero, inviértelo en el reino de Dios si puedes hacerlo. Amén.
Con esto, Amén. Daniel, no estamos criticando que si tú tienes un vehículo, un teléfono, una cámara fotográfica, un aditamento X y ya ha tenido un uso prudente y tiene un desgaste y hay cosas tecnológicamente ya mucho más avanzadas, no estoy diciendo que no te lo compres, sino que no compremos por una pasión de momento, por Sí, un deseo de impulsivamente. momento, impulsivamente, esa es la palabra, sino que hagamos un ejercicio racional al momento de comprar este tipo de bienes o aditamentos. Amén, amén. Pastor, de verdad que muchísimas gracias por compartirnos estos valiosos principios bíblicos, que ojalá Dios los use en la vida de nosotros para que nos ayuden, a pesar de la crisis, ser íntegros en nuestra finanza. Que Dios nos ayude a recordar que si Él tiene cuidado y da de comer a las aves del campo, si Él viste los lirios del campo, nosotros podemos venir con confianza y echar sobre Él las cargas, confiados en que Él tendrá cuidado de nosotros. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro segundo día de conferencia. Todavía nos quedan 3 días más. Hay tiempo para inscribirse. Inviten a su familia, a su vecino, a su compañero de trabajo. Invite a todo aquel que usted aprecie, incluso a lo que usted no aprecie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de convertir los propósitos temporales en propósitos eternos. Dios tiene el poder de cambiar el corazón de cualquier persona. Recuerden que mañana tenemos 3 charlas más. A las 2 de la tarde, la hermana Yanine Martínez hablará de soltero, pero nunca solo. A las 6 de la tarde, algo muy importante en estos tiempos donde muchos están dando escuela en el hogar, la hermana Nedelka nos hablará cómo organizarnos en medio de los retos de la educación en el hogar. Y a las 8 de la noche, el pastor Miguel Núñez nos estará hablando del sufrimiento y su propósito eterno. Hermanos, excelente tiempo el que Dios nos ha dado. Pastor Saladín, muchísimas gracias por ser un instrumento en la mano del Redentor en un tema tan importante para nosotros. Y la verdad que fue un privilegio poder compartir con usted. Y gracias a todos. Si Dios lo permite, nos vemos en el día de mañana. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, pastor.